programa de las conferencias, pues ella me dice, porque él dice, mira, es que es poco tiempo, porque me llamó a principios de enero. Entonces me dice, oye, ¿tú te acuerdas de una conferencia que tú diste hace un montón de años? Y me dice, bueno, vamos a ver si la encuentro. Me pongo a buscarla y la encuentro, pero después que le digo a ella, mira, la encontré, ella me dice, no, pero es que el problema es que todo lo que he hablado con ellos, esa conferencia como que no encaja con lo que se está dando. Y yo dije, pues, está bien, vamos a ver qué hago. Empecé a arreglarlo un poco, pero ¿qué pasa? Magali da su conferencia, Arami da su conferencia, entonces todo lo que yo tenía en la conferencia lo dieron ellos. Así que desde el domingo para acá he estado reescribiendo la conferencia, así que puede que encuentren unas poquitas de inconsistencia, ¿verdad? Porque no le da tiempo a uno a pensar bien el seguimiento de lo que uno está escribiendo. Y para no entrar mucho en lo mismo que se había hablado en estos 2 domingos, pues empecé a hablar a mucho de lo que traigo es experiencias que me han pasado, porque estamos hablando de la vida espiritual, cosas que a veces no encontramos en ningún libro, que las aprendemos dándonos cantazos. A veces, como yo desde que entré por esa puerta hace un montón de años, me he pasado leyendo y encuentro en libros y otras cosas que me dicen amistades, pues eso lo he traído para hablar sobre el camino espiritual y espero que les sea de ayuda a ustedes. Un nuevo año ha comenzado, con él nuevas esperanzas, nuevos proyectos. Aquellos que hicieron sus resoluciones para este nuevo año, esperando cumplirlas, y aquellos que no hicieron ninguna resolución, se enfrentarán a este nuevo año según venga. Es decir, aquel que nos impuso retos para el año, como el año venga, así será para él. Pero, como hacemos todos los años, hacemos esas resoluciones y pasan 2 semanas y ya las resoluciones van quedando en el olvido. A veces, por lo menos a mí, me resulta gracioso todos los preparativos que uno hace cuando uno hace una resolución. Y por ejemplo, mayormente para esta época es irse a caminar para rebajar las libritas que aumentamos en Navidades y ver a la gente, que la gente se compra ropa, zapatos y a veces ropa cara, y a veces uno está en la pista mirando a la gente y ya uno sabe quién está empezando, quién lleva tiempo, porque el que lleva tiempo va como quiera, o sea, sí va con buenas zapatillas, pero los que van nuevos van con una indumentaria que uno dice de ay. Y ya a las 2 semanas o a las 3 ya uno ve que empieza un día así, otro no, otro de esta, que dejas de ver. Entonces yo tenía unos compañeros en la pista que dejé de caminar con ellos por eso, porque ellos venían, nos matábamos caminando toda la semana, ya a las 5 de la mañana estábamos allí. Y ¿verdad? Comenzábamos, yo caminaba 1 hora y cuarto, ellos a veces estaban 2, 3 horas. Entonces, cuando veníamos el lunes, esa fue la última ocasión que estuve con ellos. Viene uno y dice, muchacho, este fin de semana me da unas alteras de lechón en Guabate. Y yo decía, ay Dios mío. Y viene el otro, me dice, pues muchacho, yo me comí unas alcapurrias. Y yo dije, pero ven, ustedes se matan la semana completa aquí, caminando para dañarle el
fin de semana. ¿No? Entonces gente que necesita hacer ejercicio porque padecen del corazón, tienen 20.000 padecimientos y es necesario que hagan el ejercicio. Y lo matan el fin de semana haciendo cosas que no deben. O sea, ya no, espérate, ya. Así que a veces cuando voy, de hecho, cambié la hora. Entonces me encuentro con otro, que en una vez me encontré con un jefe mío y me fui a caminar con él y yo le dije, Andy, sigue tú, porque si sigo contigo me muero. Porque Andy camina tan rápido que yo no puedo, al paso que él va. ¿No? Bueno, todo el mundo dice, yo no sé cómo él puede estar ahí 2 horas ahí, a ese paso. Yo no sé, pero yo no puedo. Y uno sabe cuándo van en serio y cuándo no. Este que le digo que camina rápido, es que él tiene una compañía y él, para bajar la tensión, pues se pone a caminar para volver otra vez al trabajo. Bueno. Lo bueno de las resoluciones es que podemos hacerlas en cualquier momento, no tenemos que esperar hasta el comienzo del año. Y lo malo de ellas es que cuando queremos hacerlas y llevarlas a cabo, cuando ya, desgraciadamente muchas de ellas, es cuando ya es tarde en nuestra vida. Cuando ya no tenemos tiempo y no podemos hacer nada. Aquellos que asistieron al taller de Hawley, no sé si se recuerdan que en una de sus conferencias, él nos contó que una vez fue a dar un taller a miembros de un hospital y que en una de sus conferencias se coló un paciente. Y cuando llegaron a la parte de preguntas, el paciente le preguntó que qué podía hacer, pues ya no tenía tiempo, él tenía una enfermedad incurable y ya le quedaba poco tiempo. Era una persona que tenía mucho dinero y había gastado su vida desperdiciando el dinero allá acá. Y entonces ahora a la vida le pasaba el recibo. Entonces decía, ¿qué puedo hacer? Ya no puedes hacer nada. O sea, se te acabó la oportunidad, la desperdiciaste. ¿Qué vamos a hacer? Esperar a la otra y a ver en qué condiciones viene. Todo esto que le he dicho es lo mismo cuando hacemos una resolución de comenzar a vivir una vida más espiritual y a veces, muchas veces, tratamos de comenzar, por ejemplo, los que tratan de comenzar a aprender a meditar. Nos sucede mucho también. Es lo primero que tratan de hacer. A veces empiezan, cogen la Biblia, ponen la Biblia para cambiar esto, lo otro, van así, también vienen aquí, tratan de ir armonizando. Y mayormente, digo, hay mucha gente joven que lo hace. Y eso es bueno cuando uno empieza joven, porque uno tiene más oportunidad de cambiar muchas cosas en su vida. Y es como yo le estaba diciendo a Roberto una vez que estábamos sacando un escombro de allá atrás, que dice, lo bueno de la teosofía es que si tú la practicas, llega un momento en que te das cuenta, que te da la oportunidad de tú enmendar muchas cosas para la próxima encarnación. Lo que estás viviendo ahora, hay cosas que no se pueden enmendar, pero para la próxima sí te puedes preparar. Y eso es una de las cosas buenas que tiene la persona. Comenzamos y ya a las 2 semanas nos hemos olvidado de la vida espiritual o de la meditación. La excusa más frecuente es que es muy difícil. Otra excusa es que resulta muy monótono. Como dijo Hawley en una de sus conferencias, no hay persona más aburrida que un teósofo. Pero yo digo que todo depende con quién usted se junte. Si se junta con otro teósofo, tienen tela para cortar por ahí a todos los teósofos. Si se junta con una persona que tiene intereses diferentes, aún usted
teniendo una misma profesión, mira, lo más seguro lo evitan. Se lo digo por experiencia porque conmigo pasaba lo mismo. Yo estaba en el trabajo y dije, no, con Vero no se puede salir porque Vero no bebe, no fuma, no sale como, no tira piedra, no. Yo dije, no, yo me quedo tranquilo. Bueno, una vez tuvimos que hacer una despedida a un supervisor y fuimos a un lugar en Cagua a hacer la despedida. Entonces todo el mundo con una cerveza y yo dije, pues bueno, para por lo menos engañar, compré una Coca-Cola de esas de dieta, que eran plateadas, y le viré del lado que decía, o sea, escondí el lado que decía Coca-Cola, por lo menos para que todo el mundo creyera que estaba tomando una cerveza, porque yo, se lo digo, yo con abrir la cerveza ya estoy liquidado. Ya te cae. ¿Sí, no? Pero pueden haber excepciones. La excusa que en un momento dado de nuestra vida mayormente usamos para todo, a veces, para no envolvernos en nada, en la familia o el trabajo. No critico esto porque en un momento de mi vida estuve envuelto en esta situación que afecta a muchas personas. Ya cuando mis hijas se independizaron fue otra cosa, pero siempre sacaba tiempo para estar aquí. En un momento dado no asistía aquí, pero era porque estaba envuelto en la Iglesia Católica Liberal allá en Ponce. Pero asistía a veces a las reuniones de Ponce, cuando había un grupo en Ponce. Pero nunca perdí el camino de la teosofía. Desgraciadamente, cuando decidimos retomar la vida espiritual, a veces ya es demasiado tarde. No podemos hacer mucho. Pero si cuando salimos de nuestras obligaciones, si salimos algún día de ella, pues después para algunos, cuando uno sale de los hijos, entonces vienen a veces el ruido de los padres o pasa otra cosa, pero siempre aparece algo. A veces cosas que tenemos en nuestra carne que tenemos que por obligación hacer. Si nos enfocamos en lo que queremos, podemos avanzar mucho. Aún si tienen obligaciones, se puede hacer algo. De lo que he aprendido a través de los años, y puedo estar equivocado, es que tanto la teosofía, el budismo, el cristianismo o cualquier otra religión son estilos de vida. De que tengan unas prácticas que nos puedan llevar más allá, sí existen. Y puede que en algunas otras religiones hagan cosas que no nos gustan. A veces en la misma religión que practicamos hay cosas que no vamos con ellas. Tal vez a la edad que muchos tenemos, hay ciertas prácticas que tal vez no podamos hacer. Por ejemplo, a veces mucha gente se dedica a hacer el hatha yoga. Hay veces que, aunque dicen que se puede hacer con mucha práctica, pero hay personas que no lo pueden hacer, entendiendo la edad. Y otras prácticas a veces que intentamos hacer que yo no las tocaría nunca. O sea, si no tengo una ayuda demasiado especializada, no las haría tampoco. No es lo mismo empezar estas prácticas cuando somos más jóvenes que cuando somos mayores. Y tal vez ya tengamos un número de condiciones físicas que nos lo impiden. No quiero decir con esto que no traten, eso queda a discreción de cada cual. Como ya dije antes, esta filosofía o religiones tienen su estilo de vida, que muchas veces es vital para continuar hacia lo más difícil. Es muy posible que al llegar a lo máximo de ese estilo de vida que escojamos, no nos dé tiempo en esta vida para terminar lo que estamos haciendo. A veces es tanto lo que nosotros tenemos que mejorar, y hay veces el desconocimiento de cómo hacer muchas cosas que nos toma tiempo. No es lo mismo usted estar con un maestro que le está diciendo todo el tiempo, mira, esto así, así, así,
toca a nosotros acá, que es difícil encontrar una escuela seria de ocultismo, que nos estén diciendo vas a hacer esto. Es difícil. Y a veces tenemos que hacerlo por instinto. Y se lo digo de experiencia, mi experiencia. Pero mejoraremos las condiciones para la próxima encarnación. Aquellos que estuvieron en la primera conferencia de este año ofrecida por la hermana Magali, en la parte de preguntas y comentarios, la hermana, que fue lo que dije ahorita, la hermana Lourdes nos explicó lo siguiente: lo que estamos viviendo en esta vida es lo que sembramos en la vida pasada. Para la próxima lo estamos sembrando ahora. Y esa es una de las enseñanzas más importantes que nos trae la teosofía, de que podemos cambiar nuestro destino si queremos. En el Evangelio de Juan, Jesús dice lo siguiente: caminen mientras tengan luz, para que no los sorprendan las tinieblas. Quien camina a oscuras no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Y traigo esta cita con un propósito. No ha sido para adornar la conferencia, sino para enfatizar que lo poquito o lo mucho que hagamos para cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que hacerlo ya. No podemos esperar mucho. En nuestra próxima encarnación, yo no voy a saber quién fue Magali, quién fue Polanco, quién fue cada uno de ustedes, porque vamos a tener un cuerpo distinto. No nos vamos a acordar, a menos que nosotros no tengamos una preparación bastante avanzada, no vamos a recordar quién es quién fue quién. Así que tenemos que comenzar de nuevo. Pero lo grande es que nos vamos a encontrar con... Sí, no, a eso voy, a eso voy. No saben que tuvimos una encarnación aquí, ni saben que estuvieron estudiando teosofía, aunque su yo superior lo sepa. Pero si ustedes hacen el esfuerzo, y dependiendo del esfuerzo, entonces el yo superior, dependiendo del karma, puede buscar mejores oportunidades de construir un mejor vehículo en el que se pueda manifestar más directamente y no ser un mero espectador y la personalidad no actuará perdida como estamos ahora. Recuerden lo que les dije en mi pasada conferencia, que ahora estamos viviendo en los comienzos del Kali Yuga, o la Edad Oscura. Cuando regresemos estaremos más adentro de ese periodo. El mundo tal vez físicamente haya cambiado, tal vez dependiendo dónde nos toque encarnar y las condiciones de vida no sean las mejores. No podemos ver el futuro, pero sí podemos modificar algo este futuro para nuestro beneficio. Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo ahora. Y les repito lo que también les dije en mi conferencia pasada: no podemos hacer como los teósofos de la época en que estaba el hermano Leadbeater, que cuando él miraba sus vidas pasadas, habían pasado miles de años sin hacer algún esfuerzo para mejorar espiritualmente, porque no hacían nada. Estaban preparados, que podían hacer y podían hacerlo, pero no tenían el interés. No nos podemos quedar todo el tiempo deseando lo que queremos ser. Hay que hacerlo. Aquí hay parte de ahora de la conferencia que mañana. Hace muchos años, cuando se estrenó la primera película de Harry Potter, que causó mucho revuelo en aquella época, y de hecho la discutimos un domingo aquí, había una escena que muy bien aplica aquí. No sé si ustedes se recuerdan, una escena en que Harry está sentado en el piso mirando un espejo. Este no reflejaba su imagen, sino la imagen de su deseo más grande. La imagen que tenía el espejo en ese momento era la de sus padres, pues ese era su deseo más grande, el conocer a sus padres, a quien no había tenido la oportunidad de conocer.
En un momento dado se le presenta a su lado el mago que era el director del colegio y le dice: muchos se han parado frente a ese espejo para conocer sus deseos y muchos no han logrado cumplirlos. Y así nos pasa a nosotros. Estamos esperando cumplir unos deseos que tenemos bien adentro, pero no hacemos nada. Si no hacemos nada, no se cumple. Por lo menos si hacemos algo y viene algo que nos lo impide, pues está bien, pero hicimos el intento. Pero cuando no hacemos nada, ahí es que está el problema. Creo que nuestro deseo más grande debería ser el desarrollarnos espiritualmente y no cesar en nuestro empeño hasta lograrlo. Sabemos que no es fácil y que nos tomará tiempo, dependiendo del esfuerzo que hagamos y del entusiasmo que tengamos. Una cosa que no debemos olvidar es que tenemos que trabajar para lograr lo espiritual como si trabajáramos para lograr algo material. La única diferencia es el objetivo. Es muy probable que terminemos esta encarnación y no logremos ese objetivo. Pero si no hacemos el esfuerzo, es muy difícil que lo sepamos. Pero algo bueno ya hicimos en esta vida. Hemos dado el primer paso. Si estamos aquí, algo hicimos en alguna de nuestras existencias pasadas que permitió que nuestro karma nos diera la oportunidad de estar aquí. Como dijo Magali en su conferencia, cada cual tiene su historia de cómo llegó y qué lo motivó a venir aquí. Así que ustedes saben qué fue lo que los trajo aquí. Busquen a ver qué fue. O tratar de ver. Hace muchos años, cuando yo comencé a asistir aquí, y me alegro que el hermano Espino no lo voy a mencionar, pero no es nada malo porque es algo que aprendí mucho con él y se me quedó hace un montón de años. Cuando yo comencé aquí, escuché una conferencia dada por el hermano Vaquero. El tema de la conferencia no lo recuerdo, pero lo que siempre he recordado fue un ejemplo que él utilizó en aquel momento y que me impactó grandemente en aquel momento y aún lo recuerdo claramente. Él dijo lo siguiente: es muy probable que hace miles de años nosotros, los que estamos aquí, estuviéramos corriendo por ahí detrás de los otros, tirándonos piedras, jalándole el pelo al otro, y sabrá Dios que otras barbaridades. Después de hacernos todas las barbaridades que nos hicimos, aprendimos a la mala que debemos hacer cierto tipo de cosas. Hoy día estamos sentados aquí tranquilos, escuchándonos unos a otros. Yo escuché eso y tal vez para algunos resulte una tontería, pero a mí se me quedó grabado en la mente. Por todos estos años, de hecho yo se lo hice saber a él. Una de las cosas que saqué de tanto pensar en lo que él dijo fue lo siguiente. Nosotros nos conocimos por primera vez en esta encarnación aquí en la Sociedad Teosófica. Pero nosotros nos conocemos de otras existencias. Es más, yo creo que nosotros somos un grupo que siempre viene juntos. Unas veces unos mayores que otros, algunos como amigos, otros como una familia. Pero siempre somos el mismo grupo. ¿Qué hicimos en otra existencia para estar aquí juntos? No lo recordamos. Más tarde, después de entrar un poco más en el estudio teosófico, porque esto fue prácticamente a los comienzos de acá, un montón de años. En el estudio teosófico aprendí que no siempre los miembros de ese grupo encarnan en un mismo país. Hay algunos que tienen que tener unas experiencias con miembros de otro grupo, pero por alguna razón nos vamos reuniendo. Hay ocasiones que aún estando encarnados todos en un momento dado, hay algunos que no nos encontramos en esa encarnación, o nos encontramos por poco tiempo.
De esto hay muchas variantes, si uno sigue buscando, pues no vamos a terminar porque, o sea, podríamos estar un rato hablando sobre eso. Pero sí es un buen tema para estudiar. Pero sea lo que hayamos hecho para encontrarnos aquí, tenemos que seguir. Como ya dije antes, ya dimos el primer paso. Ahora tenemos que dar el segundo, si no nos vamos a caer. Mira, y después que nos hemos dado tantos golpes, creo que no debemos volver atrás. Y como dijo el hermano Aramis la semana pasada, para atrás ni para coger impulso. También el hermano nos habló de la búsqueda de la felicidad. Buscar, eso fue el domingo pasado. Buscar la felicidad cuando se está buscando espiritualidad puede ser complicado y peligroso si no tenemos cuidado. Una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta cuando buscamos esa felicidad es el motivo por el cual buscamos la felicidad. Muchas veces decimos, yo cogería una nave y me iría de todo esto, que ya uno veces está hasta aquí. El pensar así es una forma egoísta de buscar la felicidad. No podemos o no debemos buscar y lograr la felicidad sin ayudar a los demás a encontrarla. El tratar de hacerlo así nos podría llevar por el camino de la izquierda en vez de la derecha. Y como dije en otra ocasión, cuando uno está caminando el sendero, uno siempre tiene que estar pendiente a cómo lo hace sin afectar a los demás, pero sí tratando de ayudar a los demás. Siempre y cuando los demás estén dispuestos a recibir la ayuda, porque si no quieren la ayuda, uno no puede perder el tiempo. Si no quiere, pues no. Lo que a veces se busca es una enemistad. Hay unas palabras que la hermana Magali dice algunas veces ahí, que dice, salimos juntos y regresamos juntos. Recuerden que físicamente podemos sentirnos separados, pero espiritualmente estamos muy unidos, más unidos de lo que uno cree. Hay otra frase que Magali decía hace muchos años, que la teosofía era como un tren, que uno nos subíamos y de momento nos bajábamos, y en otra parada volvíamos, nos subíamos, y así mismo es esto. Cada vez que terminamos una encarnación, nos bajamos del tren, y cuando volvemos, cogemos el tren. Sí, en esa oportunidad está para nosotros estar en la teosofía. Como dije antes, muchas veces queremos salir huyendo de las situaciones, pero es la única forma que tenemos de tener experiencias. Muchas veces estas experiencias son bien dolorosas, pero es la forma de que karma tiene para enseñarnos a no volver atrás, especialmente que no debemos hacer daño, que aprendamos que no debemos hacer daño. Es en esta etapa que podemos cometer grandes errores que nos pueden traer grandes consecuencias más tarde. Hay dos cosas que no debe hacer una persona que está caminando el sendero: volver atrás y dudar. Si no tenemos dudas, no tenemos por qué volver atrás. Esto ocurre muchas veces por falta de conocimiento, y a veces teniendo el conocimiento no sabemos cómo utilizarlo. Y aquí pues ya aquí voy a entrar un poquito más en lo que en una experiencia personal, cuando estaba buscando progresar espiritualmente, pero más bien en la forma de meditación, ¿no? Sí, está la forma camino espiritual que uno tiene que desarrollar ciertas cualidades, ¿no? Pero en esta etapa, buscando, porque siempre he estado buscando toda mi vida mejorar espiritualmente, pero hay veces que el conocimiento a veces se hace difícil. Y hay veces el conocimiento llega de la forma que menos uno espera, pero a veces no llega completo. Tenemos que seguir buscando. Y poniendo
que vayan a pensar que es algo que lo hago por protagonizar o porque crean que se van a ustedes. Pues así, simplemente como lo estoy diciendo, hay veces que buscamos un conocimiento que no lo podemos encontrar en libros. A veces los libros están, pero no te explican en las letras pequeñas que uno encuentra y dice, ¿qué hago? ¿Qué aquí? Esto. Simplemente, como les estoy hablando sobre el camino espiritual y por el cual tenemos que caminar todos para llegar a nuestra meta. Y como de estas experiencias nadie habla, no nos preparamos adecuadamente. Aunque no todos utilicemos los mismos métodos y tengamos las mismas experiencias, hay técnicas en los métodos de los diferentes maestros que están indicadas en los Yoga Sutras de Patanjali. Simplemente ellos se enfocan en algunas de esas técnicas para lograr su objetivo. No, a veces no utilizan o se utilizan ¿cómo se dice? Muy superficialmente. De hecho, la técnica o método que yo estaba practicando en Jnana Yoga se encuentra en los Yoga Sutras, pero el maestro al que yo seguía, Ramana Maharshi, no lo llamaba así. Aquel que ha leído los libros de Ramana o de algunos de sus discípulos, estos llamaban a su técnica vichara o interrogarse a sí mismo. La esencia de esta práctica se encuentra en los Shiva Sutras, y en el cual Taimi hace una buena exposición de ellos en su libro, en la realización y la realidad última, y que en la traducción al español se tradujo como la realidad primaria. También existe otro libro titulado Shiva Sutras, la Yoga de la Suprema Identidad, por Jaideva Singh. Este no es de la Sociedad Teosófica, este es de la filosofía que sigue los Shiva Sutras. Y el libro se publicó más o menos para el tiempo que Taimi publicó los Yoga Sutras. Y toda esta serie de libros que y desgraciadamente, aún teniendo esta información, pues a veces no se nos mira el cuello. Esta desinformación que yo tenía fue creando dudas en mí, pero seguí adelante, porque no tenía esos libros, o sea, tenía los libros, pero no sabía cómo aplicar el contenido. Y sé que eso es lo que le pasa a muchos. Podemos leer los Yoga Sutras de al revés y al derecho, ¿y qué hago con esto? Porque no hay le digo, pues mira, esto, todo lo tenemos que aprender a empujones. El problema fue cuando siguen apareciendo los efectos secundarios, como yo los llamo, o las prácticas que estaba haciendo. Ningún libro nos va a hablar de estos efectos secundarios. No me dejé distraer por ellas, por estas experiencias que aparecieron. Y seguí adelante. Que sabía que estas distracciones eran muchas creadas por la mente. Otras se manifestaban físicamente que otros miembros de mi familia podían percibir. En la gran mayoría de los casos, el olor a un incienso bien fuerte en el lugar que yo estaba sentado meditando. Yo no podía estar otra persona aquí, pero se sentaba donde yo estaba y a veces que se tenían que mover porque no aguantaban el olor del incienso.
pendiente es que no importa qué método o técnica vayamos a usar, tenemos que desarrollar la atención. Esto es clave para tener éxito en el camino que elijamos. Y esto estaba bien claro en los Yoga Sutras, que quede claro, pero yo le pasaba por encima. Pero que más tarde, cuando sigo practicando, veo que si no pongo a la atención o concentrarme bien, no iba para ningún lado. Traigo el tema de los Yoga Sutras, o como lo conocemos comúnmente en la sociedad teosófica, el Raja Yoga, que es el método que ésta prescribe. El utilizar un método diferente, según, y esto fue bien serio para mí, mi apreciación en aquel momento, pues más tarde cuando me pongo a analizar lo que estuve haciendo, no era diferente a lo que prescribía el Raja Yoga. Esto crea en mí un sentido de culpa inmenso. Yo sentía que yo estaba traicionando muchas cosas, porque esta práctica que estaba haciendo no era lo prescrito por la sociedad teosófica, ¿no? Pero era la desinformación que tenía, porque estaba ahí y estaba en los libros, pero yo, no es como les dije, el maestro que yo seguía no decía que era Raja Yoga, lo decían otras personas de afuera, pero eso lo vine a saber años después. Y de hecho, de la misma técnica que estaba practicando, no había casi nada. Y era bien difícil en aquel momento. No había internet, lo que había eran los libros. No existían en aquel momento ni los celulares. Y los beepers yo creo que estaban a la vuelta de la esquina, pero todavía le faltaba algo. Pero no te delate de ti. No, fue hace tiempo, pero para que usted vea que todos los trabajos que uno pasa, pero que cuando uno quiere lograr algo, uno lo logra, pero a cantazo limpio. En cierto momento recibo una invitación del grupo de la Escuela de la Sociedad Teosófica de Estados Unidos para un retiro. Dicho retiro sería dirigido por la señora Radha Bernier. En uno de los recesos, la directora del grupo me indica que la señora Bernier deseaba hablar conmigo. Y lo primero que pensé, que hice ahora, que la presidenta internacional quiere hablar conmigo. Nada, después de pasar el susto, pues ella solo quería saber qué estaba pasando en Puerto Rico, porque no se recibían los informes, ni se contestaban cartas. Le expliqué la situación que habíamos tenido. Esto fue para la época de la enfermedad de Charneco. Entonces le dije que hubo que hacer una nueva elección y elegir un nuevo presidente, y había salido electa la hermana Magali. Cuando íbamos a terminar la pequeña reunión, dije dentro de mí, tengo que aprovechar y sacarme esto que yo tengo adentro y hacerle la pregunta, porque quién mejor que ella que me podía contestar este sentido de culpa que yo tenía, ¿no? Así que le pregunté si podía hacerle una pregunta sobre mi meditación, y me contestó en la afirmativa. Y le expliqué brevemente. Me miró fijamente por unos minutos y yo estaba asustadísimo. Me sorprendió un poco su contestación. Me dijo, estás metido en aguas profundas. Entonces me hizo varias preguntas sobre lo que estaba haciendo, le explico las experiencias que en aquel momento había tenido. Luego me dijo simplemente, tú estás bien, no estás haciendo nada erróneo, sigue adelante. Y ahí terminó la reunión, pero a mí me quitaron como un peso de encima, porque me pude quitar esa cosa que tenía. De ahí en adelante, pues, pude avanzar más, porque ya era una cosa menos que tenía. Esas son las distracciones que a veces uno tiene. Aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar alguna vez a la señora Bernier en alguna de sus conferencias, podían notar que ella no utilizaba papeles con notas para dejarse llevar en sus conferencias. Aquel día, luego de la reunión que tuvimos,
dio su conferencia y en un momento dado insertó el tema de Ramana en la conferencia. Habló en una forma sencilla y corta de él. Y a mí siempre me sorprendió la habilidad que ella tenía de poder hablar en público y unir una cosa con otra y seguir con la conferencia. Y usted notaba que aquello apareció en el momento. O sea, ella seguía, me tenía esa habilidad. Y fue la ocasión que mucha gente conoció sobre Ramana, porque ella explicó, de hecho, me dio, como dice uno acá, me dio varios likes en la conferencia, en lo poco que vino, pero me dio varios likes. O sea, que ella conocía lo que yo le estaba hablando. Luego de quitarme aquel sentido de culpa y regresar a la isla, me encuentro con la situación de que la persona que me estaba enseñando, esto es técnica, me estaba enseñando una persona, había cambiado de residencia y el teléfono desconectado. Y como ya les dije, no había celular, no había forma de conectarme con él, así que tuve que seguir solo. Progresé bastante, tuve unas experiencias increíbles que en un momento pensé que lograría mi meta, pero desgraciadamente subestimé mucho a mi peor adversario en la recta final y caí. No me percaté de las trampas que me estaba preparando, y ustedes saben a qué adversario me refiero, que es a la mente. Ese es nuestro peor adversario en este camino. Es un adversario muy astuto, nos trae muchas distracciones y si no desarrollamos la atención no saldremos adelante. Según vayamos avanzando, sus métodos para distraernos serán bien sutiles. Lo triste de todo esto es que las herramientas que utiliza para atacarnos, si lo podemos llamar así, las hemos construido nosotros mismos a través de las diferentes vidas. Pero nosotros tenemos varias herramientas que podemos utilizar para defendernos. Todo depende de la agilidad que desarrollemos con ellas según vayamos avanzando en la técnica que vayamos a utilizar. Y esto es bien importante, o sea, porque cuando uno sigue practicando, uno se va dando cuenta de muchas cosas. Pero al principio vamos a hacer, y por eso es que a veces nos demoralizamos en seguir, porque no, o sea, pasan tantas cosas, pero no sabemos qué hacer. O sea, pues, tenemos que seguir y siempre estar en atención, o sea, concentrados en lo que vamos a hacer. Y aparecerán otras cosas, pero es cómo vamos a atacar eso. Para nosotros tenemos varias herramientas que podemos utilizar para defendernos. Todo depende de la agilidad que desarrollemos con ellas según vayamos avanzando en la técnica que vayamos a utilizar. Estas herramientas son la atención. No podemos perder la concentración en ningún momento. En el momento que perdamos la concentración, la mente introduce algo para acabar con esa concentración. Y les digo, cuando a mí me pasó que caí, para mí yo estaba bien adelante, que bueno, que internamente algo me decía, sigue, que te falta poco. Y pasó. En un momento me desconecté y ahí la otra herramienta es el estar alerta a lo que la mente nos pone al frente. Supongamos que estamos meditando sobre un tema en particular. Usted está concentrado, como me decían en el trabajo, tiene que estar concentrado, más concentrado que un jugo de chino. O sea, en lo que estaba haciendo en el trabajo. Y así mismo tiene uno que estar en ese pensamiento, y de momento aparece algo que puede estar relacionado con el tema o no. Lo importante aquí es que nos dimos cuenta inmediatamente que apareció algo. No dejarnos que a veces estamos pensando en algo y de momento entra un pensamiento
y se mete el pensamiento, y cuando venimos a ver, ya ese pensamiento tomó el lugar del otro y se fue lo que estábamos haciendo. A eso es lo que yo llamo estar alerta, de cuando aparece eso tiene relación, no, afuera. Son detallitos que uno, están en los libros, pero no te dice cómo tú los vas a utilizar. Entonces, inmediatamente que nos dimos cuenta que apareció eso, hacemos uso de una tercera herramienta, el discernimiento. Entonces decidimos, esto va aquí o no va. Y eso es inmediatamente. Toma más tiempo explicarlo que hacerlo, porque esto tiene que ser rápido. O sea, ese es el problema de esto, que no podemos titubear, sino tenemos que inmediatamente. Pero por eso tenemos que crear la agilidad, esa agilidad. O sea, nos la da la experiencia y el tiempo en que estemos y hay que seguir estudiando. La otra herramienta es la perseverancia. Si verdaderamente queremos hacer algo con nuestra vida espiritual, tenemos y por el cual seguir el camino espiritual y por el cual tenemos que caminar todos para llegar a nuestra meta. Esto no hay quien nos despinte, todos tenemos que coger el método que utilicemos, tenemos que hacer las mismas cosas. Y hay veces que lo hacemos tan rápido que no nos damos cuenta que utilizamos eso, pero vamos cogiendo la agilidad. Como de esta experiencia nadie habla, no nos preparamos adecuadamente, aunque no todos utilicemos los mismos métodos y tengamos las mismas experiencias. Hay técnicas en los métodos de los diferentes maestros que están indicadas en los Yoga Sutras de Patanjali. Simplemente ellos se enfocan en algunas de esas técnicas para lograr sus objetivos. De hecho, la técnica o método que yo estaba practicando en Jnana Yoga, era la perseverancia. Si verdaderamente queremos hacer algo con nuestra vida espiritual, tenemos que desarrollar la perseverancia. En el caso de la meditación, empezamos a hacerla a una hora determinada, que no tengamos distracciones. Regularmente comenzamos con 5 minutos, luego vamos aumentando. Mucha gente pregunta, pero ¿por qué tan poco tiempo? Pero la realidad es que si nunca nos hemos sentado a meditar y nuestra mente está desorganizada, no nos vamos a poder concentrar ni un minuto. Si ustedes verdaderamente se conocen, traten y verán que es cierto. Solo mediante la práctica de la meditación, y si logramos conquistar esos 5 minutos, vamos a hacer una gran diferencia en nuestra vida espiritual. Luego podemos expandir esa experiencia. Cuando yo estaba comenzando, la verdad que el primer minuto, estar concentrado un minuto, para mí eso era misión imposible. Y estaba, Dios mío, la verdad que esto es muy difícil, pero era que no había desarrollado, o sea, no me había dado cuenta de estas herramientas que después las fui desarrollando intuitivamente, como dice uno, porque tenía el libro ahí, pero no sabía cómo utilizarlo, porque o sea, el libro no está hecho para eso. De hecho, muchos de los otros libros que están escriben para explicar lo que dicen los Yoga Sutras, porque él decía que no era conveniente y no era correcto en el mismo libro hablar de otras cosas que el libro
están explicando los sutras no se salen de lo que significa ese sutra. O sea, si hay una técnica para hacer algo, otra técnica, ellos no la explican ahí. Prefieren escribir en otro libro sobre eso, pero no se salen de ahí para que el libro pues, no haya problemas cuando se esté estudiando. De hecho, yo una vez leí en una revista o algo, así que este libro de Taimyō, en su momento, cuando salió, fue tan exitoso que en muchas universidades en Estados Unidos y en Europa lo utilizaban en los estudios de religiones comparadas, porque nadie había escrito un libro sobre ese tema que explicara como él explicaba. O sea, usted lo lee y usted dice, la verdad que aquí lo que hay está tremendo, pero hay muchas cosas que no se dicen, porque como él lo dice, tan solo hace la advertencia cuando habla sobre el Kundalini, y de hecho no habla sobre cómo despertar el Kundalini, sino menciona eso. O sea, pero sí, y de hecho la técnica que yo utilizaba no tenía que bregar con eso. No podemos descartar la intervención de entidades externas a nosotros que estimulen a la mente a que nos saque de lo que estamos haciendo. Esto lo hacen porque muchas de ellas se alimentan de las vibraciones fuertes que emitimos cuando nuestras emociones no están controladas. Otros simplemente no quieren que uno avance espiritualmente. Como en un momento dado, Aramis trajo un poco ese tema el domingo, que fue brevemente, pero sí existen organizaciones que están haciendo lo contrario a lo que hacen los maestros, ¿no? Tratando de mantener a la humanidad esclavizada y que uno no llegue a este conocimiento, y están destruyendo todas estas organizaciones en las que el hombre puede buscar ayuda para mejorar espiritualmente, las están destruyendo poco a poco. Sí, ¿verdad? Dependiendo como ustedes lo vean, no sé, ¿verdad? Antes la religión principal aquí era el cristianismo, o el catolicismo, como quieran llamar. Siempre hablo mucho con un amigo de Estados Unidos, y siempre hemos estado de acuerdo que una de las peores cosas que le ha pasado a la Iglesia Católica ha sido la destrucción de su ritual. Desde que en 1963 empezaron a cambiar el ritual, si ustedes ven cómo ha cambiado el mundo desde esa época para acá, ha sido todo nefasto. Ya prácticamente, si ustedes comparan el ritual de la iglesia ahora y con lo que había en el 63, no es nada. Y si lo comparan con por ponerlo así, con el de la Iglesia Católica Liberal, que era el que tenía la Iglesia Católica Romana en el 1918, ya no existe nada. Por eso yo leí en un artículo que me envió este amigo, que me decía que de hecho salió también aquí en un periódico, que cuando ellos iban a hacer los exorcismos, ya no tenía efecto lo que ellos hacían, porque habían cambiado el ritual de una forma que no podían ya. Y los demonios se ríen a uno en la cara. No es fácil tú, o sea, también eso depende mucho internamente como uno está. Y así, estas organizaciones que existen, se meten en las organizaciones, sus seguidores, hasta que van destruyendo poco a poco. Y así, desgraciadamente eso está sucediendo bien rápido.
decía que el que quiera seguir este camino tiene que atreverse a cometer un suicidio. Ese suicidio, que yo más bien lo llamaría asesinato, es acabar con la mente. Y como alguien que va a ser asesinado, si le damos la oportunidad, éste se va a defender con todo lo que tiene. Y quiero aclarar que no estamos hablando del cuerpo mental, sino de la mente. Y la mente se compone solamente de pensamientos. No hay más nada y los tenemos que eliminar. O sea, la mente no se compone de más nada, son pensamientos. Y los tenemos que eliminar si queremos entrar a nuestro jardín del Edén. En el primer libro de los Yoga Sutras, en el Sutra número 2 nos dice: yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Por modificaciones mentales podemos entender pensamientos. Taimi, en su libro La ciencia de la yoga, cuando comenta este sutra, nos da una buena explicación de esto. Por eso no me quiero. Y ese libro está en internet, lo pueden bajar. En otras palabras, tenemos que detener la producción de pensamiento. Pero ¿por qué debemos hacer esto? ¿Cuál es el propósito? En el sutra número 3 de los Yoga Sutras, que es el que en el primer libro dice: entonces el observador queda establecido en su propia forma o naturaleza esencial y fundamental. Esto lo que nos quiere decir es que una vez que logremos detener la producción de pensamientos, estaremos establecidos en nuestro verdadero nivel. Es decir, nuestro yo superior será el que se manifieste. Pero esto sucederá gradualmente, según vayamos calmando la mente hasta que se haga permanente. Esto no va a ser de sopetazo, o sea, esto va a ser gradualmente. Por eso es que hay veces que mucha gente que lleva mucho tiempo meditando o practicando ya más internamente, porque esto, para lograr esto tenemos que ir mucho más allá de lo que de una meditación común y corriente. Empiezan a tener destellos, a unirse con eso poco a poco. Cuando viene el primero, uno se queda, ¿qué es esto? Entonces uno se da cuenta que hay algo grandísimo, cuando uno se siente parte de todo lo que hay. O sea, no existe, o sea, ustedes como personas, sino existe una unidad. Y uno sabe todo lo que pasa sin uno tener sol bien. O sea, yo me recuerdo que la primera vez que me pasó esto, yo vivía en el campo, y cuando la primera vez que me pasó, yo era parte de las vacas que estaban en el monte, parte de todo lo que pasaba, de la casa, era como que todo tenía vida, no había nada que no tenía vida. O sea, todo era parte de mí. O sea, ahí es que viene la primera enseñanza para uno. Espera, tengo que seguir. Entonces, como me dijeron después a mí, no, ya te dieron a probar, sigue. Esto seguirá hasta que logremos nuestra liberación. Y como ya dije antes, lograremos entrar nuevamente a nuestro jardín del Edén. Ya no estará lo que nos dice en el Viejo Testamento, no estará la espada flamígera que nos impide la entrada a ese jardín, sino que vamos a entrar. Esto era uno de los significados de ese cuento que nos hace el Viejo Testamento. Recuerden que Blavatsky decía que estos documentos tenían 7 claves y uno de ellos es el psicológico. En cierto momento nos daremos cuenta de que esto no ha sido ningún pecado original, como lo llaman, sino parte de un proceso natural. Pero con estas palabras nos han mantenido prisioneros por siglos. Ya es tiempo que nosotros vayamos reclamando nuestra libertad.
aquellos que alguna vez han intentado meditar, con lo primero que se topan es con una enorme fila de pensamientos que nunca acaban. Y para controlarlo, a veces es como cuando estamos cuando uno va a ver los circos que a veces están de tirar al blanco, que uno sigue tratando de ir uno por uno, y eso es cansón, o sea, no vamos a terminar nunca. Algunos métodos nos sugieren mirar los pensamientos y dejarlos pasar, y no detenernos en ellos. Otros, que tengamos un solo pensamiento y tratar de evitar que los otros pensamientos intervengan. Con cualquier método que escojamos, vamos a tener dificultad al comenzar. No podemos desanimar porque no nos saldrán las cosas bien. Aún porque no nos salen las cosas bien. Aun cuando tengamos ya un poco de experiencia, vamos a tener días buenos y días malos. Días en los que podremos sentarnos y tener una buena meditación, y otros en los que tal vez ni siquiera nos podremos concentrar. Con la práctica iremos mejorando. Pero hay que ser constantes, no podemos rendirnos. Puede llegar el momento en que si esta práctica la hacemos más intensa, vamos a sentir que estamos conectados a algo del cual no nos podemos conectar. De hecho, nos sentimos desconectados de todo, que no estamos armonizados con todo eso. Pero una vez que nos armonicemos, es como usted está conectado con todo. Usted sabe todo lo que está pasando alrededor suyo sin ustedes pedirlo, pero bien. Y a veces es un problema. Digo, ya esa sensación no la tengo, pero como me dije, la reventada que di, pues no, pero me sucede a veces que veo cosas que, o sea, no es que vea física, sino que siento cosas que vienen y, ¿verdad?, que no las pido. Una de las cosas, de las dudas que también que yo tenía cuando estaba en esta, que tenía esta experiencia, bueno, ¿qué yo hago? ¿Qué yo voy a hacer si yo me realizo? O sea, llego al final. ¿Qué hago? Porque yo decía que una de las cosas que se me fue metiendo en la mente era, porque mi esposa me decía, mira, vámonos en el campo, pasto está alto, o sea, porque yo llegaba del trabajo y era como estaba tan conectado a eso, me tenía que sentar a meditar. No, hasta a veces me tenía que obligar a comer. Yo me iba a trabajar, yo actuaba normal, pero siempre los muchachos, o sea, los compañeros atrás me decían, tú tienes algo raro, pero yo no hablaba en el trabajo de nada de esto, ¿no? Pero me dice, tú tienes algo raro, tú no eres el mismo bueno de antes. Y yo dice, no sé, pero no quería hablar porque como son gente que no están en nada de esto, pues se le hace difícil. Sí, recuerdo que tenía un compañero que era Rosa Cruz y sí hablaban, pero eso fue mucho antes de él. Y se le crea un problema a uno, o sea, a uno no saber qué hacer, o sea, cuando uno no tiene a quién preguntar, pero son experiencias que uno le pasa. Yo recuerdo que antes de que me pasara eso, yo leí un libro de una persona en la India que estaba empeñado en despertar el Kundalini. Entonces le pasaba lo mismo, o sea, él hacía los ejercicios, o sea, para despertar el Kundalini, pero que una de las cosas que prescribe el Raja Yoga, tú moralmente te tienes que poner, limpiar. Si tú no te limpias, es como, si ustedes, creo que fue el libro de la biografía de Krishnamurti, cuando él empieza a desarrollar el Kundalini, los dolores que él sentía. Y o sea, que creo que la señora que escribe el libro decía que el Peter decía que era raro, porque él
preocupado porque puede uno morir en eso. No es una experiencia, o sea, por eso es que este conocimiento, de hecho el mismo timing lo dice, para hacer esto tiene que buscarse una persona que esté bien preparada en esto, porque hay cosas que tiene que hacer, o sea, tiene que ser un maestro que tiene que hacer mientras usted está haciendo la meditación para ayudarle a usted, porque uno tiene que, o sea, y como dice timing, uno tiene que en ciertos momentos desarrollar una visión psíquica, ¿verdad? Leve, pero porque uno tiene que ver qué es lo que uno está haciendo espiritualmente, por dónde va a dirigir esa energía. No es así que uno debe, no, que imaginarme, no es imaginarse, es verlo. Perdóname. Tenemos que hacer las cosas, pero sin estar esperando el resultado. Porque como si nos ponemos en esa línea de pensamiento, ¿verdad? Déjame practicar la meditación, practicar cual ejercicio, porque yo quiero despertar Kundalini, yo quiero tener una visión astral, yo quiero conocer otras cosas. Pero si lo hace con eso en mente, esperando los resultados, pues no va a tener éxito. Y si consigue algo, es peligroso, es muy peligroso. Y nosotros tenemos que hacer las cosas porque internamente ha llegado un momento en nuestra vida que hemos reconocido una verdad. Nuestro ser interno es el que reconoce la verdad cuando la ve. Y una vez la reconoce y la hace parte de él, y internaliza, esa verdad lo va a acompañar siempre. Y no lo va, y él no se va a desviar en otras situaciones, en otras cosas que se le presenten a uno en la vida, que no sean las correctas. Él la va a identificar y como en una forma normal la echa a un lado. La echa a un lado. Pues, y eso es lo que se quiere. Que todo esto sea como normal. Exacto. Normal. Porque todo va a venir. Exacto. Lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos. O sea, si de verdad queremos hollar este sendero, tenemos que prepararnos y asumir ciertas disciplinas, porque no es solamente la meditación, es el estudio, es lo que comemos, todo es lo que bebemos, es con quienes nos juntamos, los sitios que nos encontramos. Exacto. Son muchas cosas, son muchas cosas. Y entonces, si nosotros hacemos eso con voluntad, las cosas vienen por ahí. Como se dice muchas veces, cuando el discípulo está preparado, no tarda en aparecer el maestro. Entonces, de forma normal y natural y sana, por decirlo de alguna manera, entonces uno se convierte en un discípulo del maestro, o el maestro convierte a uno en su discípulo y empieza a enseñarte y a guiarte. Hay algo que Inclusive que uno piensa esa energía no puede ser una persona, esa energía son no puede ser así. Es más, en Ibarú, es un tema, yo nunca he encontrado eso en Ibarú. bueno, yo soy la técnica que yo utilizo, no tengo que despertar eso, porque hay otras técnicas que no tienen que bregar con el Kundalini, sino que desarrollarte. Va a venir, va a venir. Exacto. Va a venir y va a venir. Pero por eso le digo Mejor es que venga de forma natural, porque entonces
persona que en tu vida diaria empiezas a cambiar tu forma de actuar, a ser más armonioso con la naturaleza, tarde o temprano te van a empezar a salir esos destellos en la meditación también. Y dice, ¿qué es esto? O sea, aunque no están pensando ni en chakra, ni en kundalini, o sea, bien como tú dices, sale naturalmente. Pero, o sea, esa es la cuestión que yo digo, que a veces es lo que no encontramos en libros, nada, que te lo provee un maestro. Pero mira, una de las cosas que cuando tú estabas, que decías que cuando uno está listo el maestro aparece, yo me recuerdo, que creo que no me acuerdo a quién fue que yo le conté la experiencia que yo tuve. En ese momento que yo estaba buscando información, y cuando en esos momentos estaba la librería Teque, entonces voy donde Lidia, y Lidia casi siempre me la encontraba en la sección de esoterismo. Entonces me acuerdo que voy llegando y le digo, le voy a decir, Lidia, estoy buscando un libro de información sobre esto, y ¡pam!, el libro cae en el piso. Cuando lo cojo para dárselo, para entregárselo, mira, esto era lo que estaba buscando. O sea, son experiencias que uno tiene, o sea, cuando uno está buscando, o sea, uno lo está buscando intensamente y de verdad, o sea, no para perder el tiempo, pero son experiencias que uno tiene, o sea, cuando uno está armonizado con la naturaleza. Por eso es que yo le digo que cuando llega un momento en que es que tú te sientes conectado a todo, por eso es que las personas a veces no es que no quieran defenderse, o es que no pueden, porque es que hay algo que yo le digo, cuando que yo sentía, yo no podía hacer casi nada, o sea, tenía que obligar al cuerpo a hacer las cosas, y esa fue la parte más difícil, y eso fue a la larga lo que me sacó de todo esto, porque las hijas mías en ese momento estaban en escuela elemental, y o sea, había que hacer las cosas, había que, y o sea, que conocí a mi esposa, ella es como el matapión, y dice, mira, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, que lo otro, y ahora, déjame decirle, volver atrás fue la parte más difícil. Volver otra vez a programar el cuerpo, la mente, a bregar como era Benito Rodríguez atrás, era bien difícil. Y me decía, pero ¿qué es esto? No puedo. Era como si cuando se borra la computadora, todo el programa que no puede hacer nada, así estaba yo. Pero por eso es que dice no volver atrás, pero podía funcionar, no necesitaba la mente, o sea, porque de alguna forma, que yo no entendía en aquel momento, funcionaba lo más bien en mi trabajo, o sea, pero tenía que obligarme a hacer las cosas. Quería decir algo, y es que a mí a veces me da pena ver a veces las revistas, los choppers que están ahí en la calle anunciando espiritualidad, ¿verdad?, de comercio. Y la sociedad teosófica se cuida mucho y trata de que el ser humano primero se cultive, que crezca, que conozca. Antes, y a veces, porque ustedes son cobardes. No es que somos cobardes, es que las consecuencias son catastróficas si no se prepara la persona antes para recibir lo próximo. Eso es bien delicado, tratar de prepararse antes para recibir lo próximo. Lo bueno que hay hoy en día ahora que existe el internet. En aquel momento yo no tenía nada. Si yo no conseguía un libro, pero no es un alma sí, de doble filo, pero uno tiene que saber qué es lo que está buscando, o sea, dominar lo poquito que tiene, para entonces de ahí ir buscando, espérate, esto no va con aquello, por esto, lo otro. Y entonces, además de eso, de la técnica que yo no conseguía nada, vine a conseguir información
como 20 años después. O sea, porque uno de sus discípulos, antes de morir, reescribió un librito que a mí me habían dado cuando me estaban enseñando la técnica. Pero entonces, en vez de hacer un volumen, hizo dos. Entonces en uno explica la técnica y en otro explica la otra técnica, porque Ramana dice, a la final vas a encontrar dos caminos. Es el conocimiento y el amor. Dice, no hay más nada. Entonces, y eso es lo que él explica en esos dos volúmenes. Y yo dije, si yo llego a tener esto en aquel momento, y son unos libros, ¿verdad?, bien finitos, pero está como condensado. Y entonces él explica que él le tardó 5 años y mucha gente lo criticaba porque otros discípulos se habían desarrollado muy rápido. Y dice, pues, pero yo cogí mi tiempo. O sea, y analicé. De hecho, él hace unas explicaciones de las enseñanzas de Ramana que nadie se las critica porque o sea, está bien profundo. Pero uno tiene que buscar y no dejar el estudio, o sea, no dejar esto. Yo creía que yo me iba a quedar corto. Benito, Ajá, sí. quiero hacer una preguntita. En términos de que casi siempre que hablamos de que el maestro aparece, nosotros tendemos a pensar que es uno de los maestros que se nos va a presentar o lo que oímos y lo que casi siempre no se dejan llevar de sí. Pero yo entiendo que a veces lo que se le presenta a uno también es una situación que lo ayuda a entender el problema, y eso es lo que se dice el maestro, la situación, no esperar una figura o esperar, y a veces de una persona hasta humilde. Sí. Somos humildes en verdad, entiendo, pero debe ser alguien, ¿verdad? Pues ese nos da algo, nos hace algo, nos dice algo en el camino, y eso a uno de tener mucha amplitud de conocimiento. O sea, que no siempre debemos esperar como antes, ¿verdad? Como pensábamos, no siempre antes era una gran figura, el maestro Jesús, el maestro de Celuqué, el maestro de eso, de una manera. No son situaciones que vas a tener en la vida que te van a hacer entonces caer en contexto de eso. Esto para terminar. Mira, cuando sucede algo, yo voy a poner el ejemplo de estas personas que a través de los siglos, digo, los que han sido verdaderos y no han manipulado, pero vamos a poner lo de los santos, las visiones que tienen. Casi siempre estas experiencias las tienen personas de poca educación. A veces sí, hay gente que ha tenido educación y ha tenido experiencia, pero las más grandes son las personas, porque ellos, como no tienen educación, no se cuestionan muchas cosas, porque entonces uno que tiene, vamos a poner los estudios teosóficos, sigue analizando, será esto, será aquello, lo otro, y cuando viene a terminar dice, no, eso es, olvídate, otra cosa. Puede que sea lo que lo que tú estás pensando, pero puede que no. Nos convertimos en animales intelectuales. Eso. Porque nos creemos que por tener tanto conocimiento de libros, pues no lo sabemos todo. Y entonces cuando caemos en eso, no dejamos que otras cosas sean las que... Eso es así. No, porque entonces, eso no es así, porque en el libro tal, fulano dice que esto es así. Pero si buscamos, porque así es, cuando no buscamos la realidad del que escribió, él practicaba eso, cuando muchas veces no, lo que hacen es escribir de lo que escribe otro, y siguen uniendo, está bien, eso está bien, pero uno tiene que irse a la práctica, pero tiene que ir con cuidado, tiene que analizar, y uno tiene que estar en ese discernimiento todo el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de la conferencia que ya le dije, que di la vez pasada, cuando hablé sobre el libro A los pies del maestro? Que el primer requisito era el discernimiento, y que lo íbamos a usar desde el principio hasta el final. Y ahí tenemos que estar todo el tiempo, porque si no, de lo contrario, vamos a caer, como me pasó a mí, pero me caí de bien alto. Pero es que a veces usamos
hace muchos años, cuando estaba bregando con esto y más, quizás un poco después, y cuando uno, de hecho, uno lee el libro de Taimí, El hombre, Dios y el universo, hay un capítulo completo que él se dedica a criticar la doctrina secreta. Dice muchos errores ahí. Levitel en un momento dado dice que había muchos errores, pero ninguno de ellos dice cuál es el dichoso error. Ninguno. Como yo me paso leyendo porque sigo buscando para aclarar mis dudas. En el libro las pláticas del ocultismo, la voz del silencio, en unos comentarios, Levitel admite no me acuerdo en qué capítulo, dice que él se equivocó por ejemplo, el revolú que se formó con lo de Marte y Mercurio. Él dice, yo me equivoqué en la apreciación que yo tuve de lo que decía Blavatsky. Me dice, ella estaba hablando de una cosa y yo de... Por eso fue años después, pero tampoco dice qué fue lo que él se dio cuenta. O sea, que se queda uno en nada. Tú tienes que buscar qué fue lo que... Y una de las cosas que dice Blavatsky en la doctrina secreta, no me acuerdo dónde, pero dice, y eso siempre, porque hay cosas claves que uno siempre se le quedan, pequeños pensamientos, y dice, cada persona que está en una escuela va a ver las cosas como se lo enseñaron en esa escuela, y va a encontrar errores donde quiera. Y a mí eso siempre se me ha quedado. Yo dije, cuando leí lo de timing, yo dije, vamos a dejarlo ahí, y uno va analizando y qué es cierto y qué no es cierto. Pero hay cosas que uno no puede saber hasta que uno no se desarrolla más espiritualmente. O sea, la experiencia le dice a uno que es cierto. Sí. Ese es el mayor problema, los nombres. O sea, a veces uno cree que están hablando de otra cosa y cuando estamos hablando de lo mismo. Algunas cosas están más desarrolladas en una filosofía que en otra. Exacto. De hecho, hay un comentario perdonen que yo utilice mucho la plástica, pero es que no puedo, ¿verdad? O sea, porque es que a veces la queda, ¿sí? Pero ella en una dice, no me acuerdo si es en la doctrina secreta o dónde fue que lo leí, porque como dice, al principio yo era un ratón de biblioteca, o sea, yo desde que entré por ahí eso fue para comer libros, pero que pues, ¿verdad? Me recuerdo que ella dice que el budismo del que ella habla no es el budismo de Siddhartha, sino es el budismo milenario, que ella le llaman budismo, es la enseñanza milenaria que ha venido a través de los años. Acuérdense que Siddhartha no fue el primer Buda, hubieron otros Budas anteriores a él. Pero ya lo que se refiere es a esa enseñanza tan y tan milenaria que lleva más que... Pero eso es a lo que ella se refiere. ¿Sabes? Exacto. O sea, eso es lo que... Bueno, hermano, yo quiero... Llegando a lo que la dama mencionó, de que la persona no tiene que ser sabia, lo entendió de ejemplo en la misma base,
realmente, porque cuando uno va entrando a esto, ese conocimiento le va llegando a uno sin uno pedirlo. Porque yo me recuerdo que a mí me llegaba un conocimiento, y yo decía, ¿dónde yo leí esto? Después, meses después, yo lo leí en un libro. O sea, eso uno se va poniendo en contacto. Bueno, hermano, yo tengo que dejarlo aquí. Yo espero que con esto que les he traído, pues, los ayude un poco a ustedes a decidirse y si a seguir ese camino espiritual al nivel que ustedes decidan. Pero investiguen, no se tiren a lo loco. Como les dije, a la hora tienen la herramienta del internet, pero hay que discernir lo que ustedes van a hacer, no tirarse a hacer las cosas a lo loco. Yo, pues, en aquel momento, pues, creía que estaba haciendo el tiro, tenía un guía, lo que pasa fue que el guía se me fue, pero seguí adelante con lo básico. Bueno, los dejo ahí porque ya nos pasamos bastante. Se queda para la otra. Sí, así me pasó con la otra. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias Benito, porque nos pones a pensar. La semana que viene, que es el día 3 de febrero, va a haber una charla bien